Los datos no muestran, de hecho, o dependiendo de la fuente de consulta más bien, es el dato en donde se ubica México. Yo creo que México no está alto, en un nivel alto en el ranking en distintas mediciones internacionales para el nivel de pobreza que tiene y para las condiciones actuales en las que se encuentra. Pero no estoy tan seguro de que tenga niveles tan altos como de pronto percibimos o creemos que tiene. Creo que hay otros países latinoamericanos que en todo caso tienen un nivel mucho más alto. La misma pregunta, por ejemplo, quizá habría que hacérsela a los venezolanos o a quienes viven en Venezuela, donde a veces sentimos que puede haber condiciones incluso más adversas de las que vivimos en México y sus niveles de bienestar subjetivos son más altos. Ahora, ¿por qué de cualquier manera en México no se reflejan, digamos, exactamente igual los niveles que hay de adversidad económica para amplios sectores de la población en los indicadores de bienestar subjetivo, de felicidad y demás? Yo creo que ha habido algunos intentos de respuesta durante el foro. Uno de ellos es que es muy probable que los mexicanos tengamos un apoyo importante en nuestras familias o en algunos círculos cercanos de amigos, de personas allegadas, y eso nos sirve como un mecanismo para compensar probablemente, incluso a pesar de las adversidades, si contamos con una familia que nos apoye, que suele ser algo en lo cual los mexicanos y latinoamericanos tenemos, eso nos genera cierto nivel de satisfacción. Y lo otro es probablemente que también tengamos una inclinación especial al optimismo, algo que también puede ser un mecanismo quizá de compensación. A pesar de las circunstancias adversas, tratamos de ponerle buena cara. Yo creo que el gobierno tiene que enfocarse en generar las condiciones para que condiciones que son favorables para la felicidad. Yo no creo, como lo han dicho de hecho varios de los ponentes, coincido con ellos, en el sentido de que maximizar o tratar de elevar el bienestar subjetivo a partir de un índice global, no creo que eso nos beneficie mucho. Así como en lo personal buscar obsesivamente la felicidad es contraproducente, creo que también a nivel global, a nivel de país, el tener un indicador y tratar de alcanzar el máximo puntaje no nos ayudará mucho necesariamente. Yo creo que más bien los gobiernos tienen que tratar de enfocarse a generar condiciones en función favorables, en función de lo que son determinantes del bienestar subjetivo. Hay mucha investigación en torno a cuáles son esos determinantes. Y por otro lado, creo que también indicadores sintéticos o índices sobre felicidad nos pueden ayudar a contrastar en qué medida si se va avanzando en el logro de ciertas condiciones materiales, qué tanto se va avanzando al mismo tiempo o no en otros indicadores que son más de bienestar subjetivo. Y de esa manera va a ver si la brecha es amplia, a ver por qué hay brecha, y si no hay tal brecha y si al contrario va de la mano, significaría que además de reportar un beneficio, digamos, en salud, en educación, en acceso a bienes y servicios públicos, y hay un nivel de satisfacción alto, eso indicará que hay condiciones de progreso y que la gente lo percibe y lo siente así. Que sea una sociedad informada, que busque tener acceso a información, que la produzca. Creo que en México hemos avanzado mucho en ambos. Sin embargo, sigue habiendo desigualdades al respecto, es decir, hay amplios sectores de la población que siguen estando desinformados o incluso en algunos casos diría probablemente un poco de falta de interés, pero sobre todo es difícil que tengan acceso a la información, y ahí organizaciones ciudadanas, universidades y el gobierno tienen una tarea de tratar de hacer más accesible esa información, pero una condición necesaria para exigirle cuentas a la autoridad, al gobierno, es estar informados. Y saber qué es lo que está ocurriendo. Y yo creo que otro elemento es justamente tratar de entender cómo funciona el gobierno y de tratar de monitorearlo constantemente ahí, y para eso hay distintas herramientas. No hay que esperarse a las elecciones, yo creo que ese es uno, y probablemente lo hemos visto, un mecanismo imperfecto para rendición de cuentas, y hay otros más, desde las marchas pacíficas, por supuesto, hasta utilizar
indicadores de distinto tipo, no nada más de bienestar subjetivo, para demostrar y monitorear a la autoridad. Pero yo creo que uno de ellos es tener acceso a la información, además sentir que el ciudadano es la autoridad y que sus gobernantes son en realidad a quienes les mandata y les pide que cumplan con ciertas obligaciones, ¿no? Lo que está sucediendo en la coyuntura actual en nuestro país es sintomático o es la consecuencia de una serie de fenómenos arraigados desde hace mucho tiempo. Yo creo en concreto que lo que está demostrando es que muchas de las llamadas reformas estructurales que se habían venido implementando, siendo necesarias, son insuficientes si no hay al mismo tiempo o antes incluso una reforma que garantice que las leyes se cumplan. Las reformas no son otra cosa en su origen que una modificación de una ley, primero la constitucional y posteriormente leyes secundarias, pero de nada sirve que tengamos nuevas leyes, por más perfectas que sean, si no se acatan y no se cumplen. Y no hay una autoridad que vele porque se cumplan, y ciudadanos que crean en esa ley y en esa norma y por lo tanto hagan que se cumpla y ellos mismos la cumplan. Cuando me refiero a ciudadanos, no me refiero a ciudadanos de la calle solamente, me refiero a los empresarios, grandes, chicos, pequeños, me refiero a todas las personas que están involucradas, a la sociedad civil, en fin, a todos, a la propia autoridad, por supuesto. Entonces yo creo que hay un tema de impunidad en el fondo, de la incapacidad colectiva que tenemos de poder velar por el cumplimiento de la norma. En general, que yo no lo llevaría a un tema tanto o no solo de cultura de la legalidad, en tanto la relación que tenemos con las normas y las leyes, sino sobre todo un tema de que hemos aprendido que violar una ley a veces no tiene una consecuencia. Y al suceder eso, el incentivo está puesto para seguir faltando y seguir saltándose esa norma, ¿no? La pérdida de confianza se recupera paulatinamente. No hay una política para recuperar la confianza del ciudadano. Es en la práctica cotidiana como la recupera, desde el trabajo del policía, pasando por el funcionario que está detrás de la ventanilla para solicitar un pasaporte, renovar un pasaporte, hasta el presidente de la República. Se construye en lo cotidiano, en los discursos, en que lo que se diga se haga, en los tiempos, en el respeto a un conjunto a la ley, por supuesto, pero además un conjunto de normas éticas. Yo creo que ahí nos falta mucho en regresar a un concepto de ejercicio de poder y a un concepto de convivencia cotidiana anclado en comportamiento ético. Y cuando digo eso no me refiero a un asunto de moral, a un asunto de tener de exactamente qué es, definir qué es lo bueno y qué es lo malo y que todos lo acatemos, sino tener una forma de conducta y de proceder con base en lo que colectivamente creemos valioso y que es necesario para la convivencia. Entonces, no hay una política como tal, insisto, yo creo que es un asunto cotidiano, y que a eso contribuye la reducción sustancial de la impunidad, la rendición de cuentas puntual, y que se vayan demostrando resultados en el sentido de lo que se promete, y que los ciudadanos también vayan contribuyendo a esa exigencia y en su propia vida cotidiana. Yo creo que de pronto en coyunturas como la que vivimos actualmente le asignamos demasiada responsabilidad a la autoridad y a veces no nos detenemos a pensar que nosotros también contribuimos a esa existencia de impunidad. Cuando nosotros nos pasamos un semáforo, cuando no obedecemos cierta norma, cuando queremos siempre estar nosotros antes que los demás, y eso genera un ambiente de violencia, de tensión, un ambiente que no facilita que tampoco, en fin, se cumpla con la norma y haya una convivencia favorable y todos seamos felices.